Hola estimados estudiantes, estamos ahora con un tema que es el de urgencias odontológicas, fundamental para determinar la labor que nosotros tenemos ante los pacientes en las diferentes consultas que nosotros podamos llegar a tener. Una pregunta relevante es, ¿cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Cuando hablamos en términos odontológicos y nos referimos a una urgencia, esta se refiere a una necesidad del paciente, complicaciones que pueda tener a un tratamiento efectuado, o también puede ser simplemente la sensación de dolor. Cuando hablamos de emergencia, nos estamos refiriendo estrictamente a una situación donde un paciente está en riesgo su vida. Así que hay que categorizar estas dos situaciones. Una urgencia, necesidad del paciente, dolor o complicaciones, y emergencia se pone en peligro la vida del paciente. Cuando nos damos cuenta que estamos ante una emergencia. Entonces, básicamente es cuando tenemos un paciente que por alguna situación clínica, este paciente está en riesgo de su vida. Por lo tanto, vamos a poner como clave acá que el paciente se encuentra amenazado su supervivencia. En odontología no son muchas las situaciones en las que esto puede suceder, sin embargo podemos destacar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una infección severa, donde están comprometidos los tres espacios faciales clásicos que se considera pues como una angina de Ludwig. Ahí está en riesgo la vida del paciente. Cuando tenemos un absceso en el sector postero superior, donde se puede dar una trombosis al seno cavernoso, o cuando tenemos en dientes inferiores, donde se puede dar una diseminación a través del mediastino. Situaciones de bacteremia, situaciones de posibilidad de infecciones por endocarditis bacteriana en pacientes susceptibles. También podemos tener, además de las infecciones, pacientes que presentan una neoplasia en estado terminal. Aunque claro, estas son situaciones que más que en términos ambulatorios, estos se manejarán a nivel hospitalario. Ahora, una emergencia también se puede dar cuando un paciente asiste a la consulta y sufre algún tipo de descompensación de su estado de salud. Por ejemplo, que sufre un infarto, que presente epilepsia o sufre convulsiones, una reacción anafiláctica, o el paciente pues se amenace su soporte vital por alguna condición que se altere directa o indirectamente por la atención odontológica. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos ante una urgencia? Básicamente son tres rubros, y es, como premisa, un paciente que llega a la clínica con dolor, es una obligación nuestra atenderle. Ya sea en la noche, en la mañana, a la hora que sea, día festivo, es nuestra obligación atender a un paciente con dolor. Y nuestra obligación será aliviar ese dolor. Aunque hagamos al final medidas de soporte únicamente, pero el hecho de solventar la sensación dolorosa del paciente, eso ya es uno de nuestros requerimientos, o lo que el paciente nos requiere y lo que nosotros debemos de lograr solventar. Así que la prioridad en urgencia es dolor. Un paciente que les llame y que les diga que tiene dolor, están en la obligación de atenderle. Otra puede ser una necesidad del paciente, y esto podría ser algo estético, una carilla que este paciente pierde, un puente fijo del sector anterior o posterior que por alguna razón se ha desalojado, alguna fractura dental, alguna situación que no estrictamente sea dolorosa, pero que afecta con el desempeño de la vida cotidiana de este paciente. No entra dentro de un requerimiento biológico indispensable para la vida, pero sí está dentro de las prioridades del paciente. Así que ahí nosotros podemos establecer si sí solventamos o no. En el caso de dolores es una situación que nos obliga por nuestro juramento hipocrático. Otro de los aspectos son las complicaciones del tratamiento. Eso significa de que realice una exodoncia, por ejemplo, este paciente presenta alveolitis, yo estoy en la obligación de atenderle. Mi paciente le coloqué una restauración y esta desalojó, es mi obligación atenderle. Si mi paciente sufre trauma oclusal
por una restauración, corona o algún aparato protésico que coloqué, es mi obligación solventarlo. Y cualquier otra situación derivada de mi acción odontológica que genere incomodidad en el paciente, es una obligación mía resolverlo o solventarlo. Ahora, si esta complicación es derivada de otro odontólogo que no esté asociado al dolor, nosotros tenemos la potestad de elegir atenderlo o no. Pero si es una complicación derivada de otro colega, el cual va acompañado de dolor, es nuestra obligación meterle mano al asunto. Ahora, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Cuándo intervenir? ¿Y a quién llamar? Son preguntas que nosotros debemos de tener claramente definidas sus respuestas a la hora de entrar a solventar lo que sería una urgencia o una emergencia. Ahora, ¿cómo actuar? Esto se basa en los conocimientos previos adquiridos que me permiten tomar acciones concretas que solventen la situación. Si tengo yo ese conocimiento, pues adelante. Para eso hay que guardar la calma. Recuerden que el paciente llega alterado, ya sea cualquiera que fuere la índole, a menos de que el paciente pierda la conciencia, pero el paciente llega a un estado de shock. Entonces yo debo tener la capacidad de trasladarle o compartirle mi seguridad para que este paciente se sienta tranquilo. Así que, ¿cómo actuar? Se basa en los conocimientos previos adquiridos acerca de la situación que el paciente está teniendo y debo guardar la calma, porque el paciente no llega calmado a la cita, porque está extremadamente preocupado. ¿Qué hacer? Eso va a estar en dependencia de la situación. No todas las situaciones se solventan de la misma manera. En este pequeño video les hablaré acerca de las diferentes formas de cómo se alivia el dolor. Y verán que no todos, se solventan de la misma manera. ¿Cuándo intervenir? Ok, cuando yo analizo la situación, establezco claramente el diagnóstico y tengo, por decirlo así, las directrices a seguir adelante. Si yo siento la seguridad de que puedo solventarlo, háganlo. Sin embargo, si no se sienten capaces de solventarlo, entonces deberán de contestar la siguiente pregunta: ¿a quién llamar? Y esto tiene que ver con la capacidad de remitir a nuestro paciente a alguien más. Porque si yo no lo remito a nadie más y yo trato de solventar algo que no tengo la plena habilidad para hacerlo, probablemente no lo solvente y exacerbe la situación que tengo entre manos. Así que yo debo tener una buena relación con mis colegas y saber cuál sería la disciplina o el colega que tiene la habilidad para solventarlo. No tiene nada de malo remitir a un paciente cuando sentimos de que nuestras capacidades sobrepasan lo que el paciente necesita. Más bien nos engrandece, porque hace ver el profesionalismo, la madurez clínica que nosotros hemos alcanzado. Así que si no se ven capaces de solventar una situación, no hay ningún problema en referirlo. Así que tengan un buen directorio de colegas a quien llamar cuando se enfrenten a situaciones que no puedan solventar. La clave para abordar las urgencias es actuar a tiempo y dar una respuesta acertada. Si le doy largas al asunto y no puedo actuar o intervenir en el momento, obviamente esto se va a complicar y va a ser cada vez más difícil de solventar. Y lógicamente mi paciente pues va a llenarse de disconfort. Algo que nos ayudaría a poder lograr esto es estas 4 cosas: actitud, competencia, destreza y capacidad predictiva. Esta última es lo que nos convierte en profesionales. Cuando yo puedo predecir el resultado de mis acciones, tomando en cuenta los escenarios posibles, eso determinará en buena medida la capacidad que tengo de manejar las diferentes situaciones clínicas. La actitud pues debe ser la más positiva, asertiva posible frente a mi paciente. La competencia serían todas las capacidades que he adquirido a lo largo del tiempo para poder solventar esas necesidades, y la destreza pues me lo va a dar el tiempo y la práctica clínica. Como lo hemos dicho antes, nuestra prioridad frente a las urgencias es el dolor. Y hay diferentes situaciones que lo pueden generar: alveolitis,
erupción dental, estomatitis, dolor miofacial, artralgias, dislocación articular, trauma oclusal, hipersensibilidad, empaquetamiento y pericoronitis. Cada una de estas situaciones producen dolor, pero se manejan de forma diferente. A continuación entraremos a hablar acerca de cómo se manejan cada una de ellas. Con respecto al dolor, derivado de lo que sería la alveolitis. El tratamiento sintomático consiste en la irrigación suave con solución salina o algún antiséptico. También eliminar residuos dentro del alvéolo como fragmento óseo. Hay que evitar raspar las paredes de forma enérgica, puesto de que ahí seguramente lo hicimos a la hora de la extracción, a menos de que querramos formar el coágulo. Cubrir el alvéolo con gasa iodoformada con el recambio constante en el día. Esto se puede repetir por hasta 3 días. Y podemos dejar de hacerlo cuando ya se forma el tejido de granulación. Podemos recurrir a los analgésicos y el abordaje local alivia mucho el dolor, aunque podemos utilizar AINES en relación a las características individuales de cada paciente. También podemos utilizar algunas sustancias como alveogil que nos van a ayudar a contener la hemorragia si es que se llega a producir, o poder aislar el alvéolo del medio bucal, aliviando con esta o de esta manera el dolor. Otra es la erupción dental, y esto es clásico en los niños. El tratamiento se basa en desinfectar la zona, aplicar antisépticos sobre la mucosa alrededor del diente que está por erupcionar. También puede ser colocar anestésicos tópicos, colocar algo de frío, como Endo Ice o hielo, con algún cubrimiento, y podríamos recurrir a los analgésicos. Estos son eminentemente tratamientos paliativos y principalmente ocurren en niños. Otra de las situaciones pueden ser las estomatitis, que puede ser una inflamación de la mucosa que puede estar acompañada de eritema y también de ulceraciones. El tratamiento sintomático eminentemente es paliativo, según sea el caso puede administrarse analgésicos, algunos sedantes si fuese necesario. La aplicación tópica de corticoide, siempre y cuando hemos hecho algún diagnóstico previo, es recomendado junto con su cobertura antimicrobiana, si el diagnóstico nos lo sugiere. El uso de soluciones tópicas es altamente recomendable y hay que darle un seguimiento que puede ir desde las 2 a las 4 semanas. Los pacientes clásicos con este tipo de padecimientos son los pacientes pediátricos. Otra de las situaciones es el dolor miofacial, en la cual la relajación muscular a través del ejercicio de McHorris es sumamente importante. La terapia de frío y calor combinado podrían también ser útiles. El uso de analgésicos según las características individuales de cada paciente y la reevaluación semanal. Hay que evaluar muy bien en el dolor miofacial la causa. Si nosotros ubicamos la causa, es un poco más sencillo abordar la situación de dolor. Y obviamente que esta sea un alivio duradero. En el caso de situaciones de artralgias, limitación de los movimientos, dieta blanda y analgesicoterapia. Y siempre pues indagar acerca de la etiología. Esto puede ocurrir en pacientes adolescentes o pacientes ya de edad avanzada. Recuerden que la artralgia puede tener que ver en algunos casos con artritis, la cual está relacionada con un fenómeno autoinmune. Así que hay que tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar la forma de su abordaje. También tenemos la dislocación articular. En este caso, pues, guardar la calma, buscar la relajación entre los músculos pterigoideo externo, massetero y temporal para recuperar la posición del disco, para desplazar el cóndilo a un sentido más anterior. Se utilizan movimientos bimanuales y se puede generar la confección de una placa reposicionadora anterior. Claro, para esto previamente se debe administrar una benzodiazepina por vía parenteral intramuscular, que puede ser diazepam, para controlar la ansiedad del paciente que siente en este momento. Esto es en casos que no lo logremos de forma así somera, pues. Si intentamos hacer esto y no logramos reposicionarlo, entonces nosotros requeriremos al uso de la benzodiazepina parenterales como el diazepam,
esperamos unos 10 minutos y eso ayudará a mejorar la ansiedad del paciente, disminuir la rigidez muscular, que es muy evidente en estos pacientes, y luego reposicionar el cóndilo en la cavidad glenoidea. De tal manera que si no lo logramos, pues ahí pues tomamos la decisión de hacer la interconsulta, la remisión, donde algún cirujano maxilofacial, que suelen ser los más diestros como para ello. El trauma oclusal, ajuste la oclusión con el tallado de las interferencias oclusales, usar nuestro papel articular y también verificar el sector anterior con el acople. En esta situación de trauma oclusal es eliminar los excedentes de contactos prematuros, pero no con eso significa que vamos a eliminar todos los contactos. A menos de que sea una situación de un trauma físico, un accidente, ahí pues donde puede haber desorientación de los dientes, entonces tal vez ahí sí sea necesario. Pero normalmente cuando hago una restauración, cuando hago una prótesis, no hay que dejar sin puntos de contacto. En el caso de la hipersensibilidad, en relación al tipo de caso, hay algunos agentes locales, como la lista que pueden notar por acá. Los fluoruros son bastante útiles, el nitrato de potasio. Y pues si se trata de una situación de caries, porque la lesión cariosa fue bastante significativa, pues el hidróxido sería una buena solución en ese caso. Hay que, como siempre les digo, evaluar cuál fue la causa de la hipersensibilidad. El empaquetamiento, cuando existen diastemas, caries interproximales y se generan el atrapamiento de alimento entre los dientes, genera un dolor bastante incómodo. Algunos pacientes llegan a confundirlo con dolor dental. Entonces hay que despejar esos alimentos que están ahí, aplicar soluciones antimicrobianas porque casi siempre se inflama la encía. Hay que buscar cómo corregir esas causas, cerrando los espacios, colocando restauraciones, según pues lo que sea la situación exactamente. Y también evaluar la presencia de bolsas periodontales asociadas, porque quizás el empaquetamiento ya se estaba dando desde antes, pero no se abordó hasta ahora que el dolor se exacerbó de una forma significativa y puede ser un debilitamiento periodontal. Pericoronitis, bueno, básicamente eliminación de los elementos irritantes, irrigar con solución salina, colocar gasa iodoformada, enjuagues con solución salina tibia, agentes antisépticos. En pacientes con fiebre y alguna linfadenopatía, antibióticos. Y ante la mejoría clínica, valorar la extracción del diente involucrado, siempre y cuando pues fuese necesario, ¿no? En algunas ocasiones no, porque quizá esto casi siempre se asocia a terceras molares y pues se valora, ¿no? Tomando en cuenta toda la información, si se extraen o no. Y de tarea, chicos, les quedará averiguar cómo aliviamos el dolor derivado de caries, laceraciones, o sea, iatrogenias, úlceras, neuropatías, hiperemia pulpar y periodontitis periapical. Sin más, chicos, como siempre, ha sido un gusto como siempre compartir con ustedes estos breves momentos y espero vernos